El día de hoy se tratará del tema de la evasión de impuestos, el por qué y para qué de este, y sus causas y consecuencias en el día a día. Este tema es de gran importancia para la realidad actual de nuestro país, ya que para el año pasado un índice de aproximadamente 23% de evasión fue registrado. La tesis planteada para este trabajo es la siguiente: si los ciudadanos deciden evadir impuestos, no habrá crecimiento económico en el país. Y el desarrollo de esta se hará por medio de la relación que existe entre los diferentes agentes morales que toman parte en el pago y la evasión de impuestos y las diferentes posiciones que estos deciden tomar. Para comenzar, es importante identificar entonces los agentes morales y sus posiciones. Los agentes morales son el sistema tributario y los ciudadanos a quienes corresponde pagar impuestos, incluidos todos aquellos que deciden evadir su pago. Y las posturas que veremos enfrentarse son las siguientes: no pago porque siento que el sistema tributario no es transparente y no me muestra cómo mi dinero contribuye a los avances de mi país. Y pago porque siento que solo así habrá crecimiento económico en mi país. Asimismo, es importante saber para qué sirven los impuestos. Acompáñenme. Buen día, mi nombre es Carolina Plata y estamos en la Universidad del Rosario con el profesor Omar Castelblanco. Profe, en su opinión, ¿para qué cree que sirven los impuestos y por qué son importantes? Los impuestos son importantes porque son la única fuente de recursos que tiene el Estado colombiano o cualquier Estado en el mundo. Cuando el Estado colombiano recauda los impuestos, en este caso colombiano a través de la DIAN, estos impuestos son reinvertidos en los usuarios, o sea, en la población. Entonces los invierten en seguridad social, en carreteras, en construcción de acueductos, etc. Primero, para cubrir las necesidades públicas, colectivas y con ellos suplir fines institucionales, sociales y políticos. Segundo, ausencia de declaración tributaria. Este hace que se produzca una insuficiencia de fondos para cumplir con las funciones básicas del Estado. Y si los impuestos son tan útiles, ¿por qué se evaden? Realizamos unas entrevistas a los ciudadanos de Bogotá para ver cuánto saben acerca de la evasión de impuestos. Ahora estamos con el señor Gregorio Durán. Listo, mucho gusto, mi nombre es Alberto. Ahora, una de las razones, se espera que la gente tenga reciprocidad con un sistema transparente de cobración de impuestos, pero como ya sabe, como sabemos todos los colombianos, el sistema de recolección de impuestos es poco transparente. ¿Cree que esta es una razón por la cual no pagamos nosotros los impuestos? Sí, porque se la roban y uno tiene que quedarse con alguito. El sistema tributario poco transparente. Se espera que si nosotros pagamos los impuestos, es importante que el sistema que recauda a ellos sea transparente y justo, pero como sabemos, esto no es una realidad. Por tal motivo, pensamos que mucha gente no paga los impuestos. Buen día, soy Carolina Plata y me encuentro con la señora Mercedes Córdoba. Bueno, quisiera preguntarte, ¿tú qué crees de que los ciudadanos tienen un bajo riesgo de ser detectados a la hora de no pagar impuestos? ¿Crees que esto hace que se facilite? Sí, no son detectados porque la prueba está en que cuando uno mira, digamos, yo conozco muchos empresarios que uno va a mirar y sus ingresos son altos. De hecho, un vecino, hablando con otra persona, le decía: mire, yo el año pasado declaré, ellos hacen suelas, yo declaré 160 bultos de suelas y este año voy a declarar 40. Eso lo dijo a finales del año pasado, que tenía que presentar renta. Y entonces el otro le dijo: pero ¿cómo así no se dan cuenta? No, yo tengo el contador que hace eso, si quieres yo se lo presento. Entonces así hacen todo eso. El segundo argumento más común por los cuales los ciudadanos evadimos impuestos es el bajo riesgo de ser detectado. En nuestro país, el sistema tributario ha hecho pocos estudios acerca de la evasión de impuestos. Por tal motivo, existen leyes mínimas o leyes que no te repercuten ni te dan un castigo muy grave por evadir impuestos. Por tal motivo, yo como ciudadano me siento atraído a evadir. Buenas tardes, estamos con la señora Ana Fulvia Rodríguez. y le vamos a hacer una pregunta acerca de la evasión de impuestos. Entonces, si yo te digo que una de las causas por qué las personas evaden impuestos es la carencia de conciencia tributaria, ¿tú qué crees que significa? Estoy de acuerdo, porque es que la conciencia tributaria quiere decir que si yo pago un impuesto es para revertirlo en el beneficio de la ciudad. Entonces eso éticamente es
tiene que ser así, porque si yo no contribuyo con eso, por eso la ciudad se cae. El tercer motivo por el que se evaden impuestos es la carencia de una conciencia tributaria. Esto se da porque como individuos no hemos desarrollado el sentido de cooperación frente al Estado. Es decir, no somos conscientes de que el Estado lo conformamos todos, sino que esperamos que éste supla nuestras necesidades básicas de una manera rápida y eficiente. Sin embargo, el hecho de que nosotros seamos parte del Estado implica que debemos contribuir a este, por medio de la entrega de los fondos necesarios para que se pueda cumplir con la labor principal, proporcionar los servicios comunes y públicos. Tras conocer el uso y las razones por las cuales se evaden impuestos, lo más probable es que como persona se esté formando una posición frente a este asunto. Sin embargo, como grupo pensamos que esto no es suficiente y usted debe conocer otros puntos de vista, razones por las cuales explicaremos dos corrientes filosóficas las cuales tienen que ver en este asunto. Hablamos acerca de la idea filosófica propuesta por el alemán Kant, en la cual hablaba acerca de la dignidad humana. Él afirmaba que las personas deben ser tratadas de una forma especial y digna que permita su desarrollo como personas. También afirmaba que el hombre debe ser un fin en sí mismo y no un medio de otros individuos. Por lo tanto, solo por el hecho de ser humanos, deben ser tratados con respeto moral. También estudiaremos la estructura de interacción colectiva llamada Free Rider, que es aquella donde jugadores o actores quieren beneficiarse de las acciones de los demás sin ellos hacerse responsables y quieren evadir las cargas que estas acciones generan. En economía pública, un Free Rider es aquel que quiere acceder a beneficios públicos como la educación, el trabajo o el ejército, pero no está dispuesto ni tiene la intención de pagar por ello. Dichas teorías mencionadas anteriormente serán usadas en nuestros dos argumentos, por los cuales como grupo estamos en desacuerdo frente a la evasión de impuestos. El primero de ellos trata sobre las consecuencias negativas de realizar esta actividad. La reforma tributaria empezó a regir a partir del 1 de enero del 2019 y básicamente su fin es endurecer las penas carcelarias, dado que en años anteriores las penas por estas actividades eran muy mínimas, pero ahora van a ser mucho más altas, en el sentido de que hoy en día la pena máxima por evadir impuestos será de 9 años, que estarán entre el rango de personas que evadan impuestos que vayan desde los 5.600.000 o más. Y para personas que evadan los impuestos de entre 3.600.000 a 5.600.000 tendrán un proceso de juzgamiento y serán llevados a procesos privativos. Sin embargo, todas las personas que omitan activos van a tener que pagar el 20% de estos. Además, tanto el actor principal como sus cómplices van a ser judicializados, ya sea que en una empresa se evadan los impuestos, tanto el consejo de directivos como el asesor tributario van a recibir penas. ¿Y cuáles son las consecuencias de estos para los demás ciudadanos? Pues se ve una insuficiencia en los recursos del Estado. Por ende, es imposible cumplir con todas las necesidades básicas de este. Es decir, será mucho más complicado suplir los bienes de carácter institucional y social, como lo son la educación, la salud y demás. En este caso, ambas teorías anteriormente mencionadas aplican. La teoría de la dignidad humana aplica sobre todo en los casos en donde ciertas personas son contratadas para ayudar con la evasión de impuestos. Generalmente, estas personas no saben que tomarán parte en estos actos. Sin embargo, los contratantes los utilizan como medios y no como fines. La teoría del free rider se evidencia en el sentido en el que quien no quiere pagar igual se beneficia de los bienes públicos. Sin embargo, es imposible que haya muchos de estos bienes si el índice de evasión es demasiado alto. Es gracias a los impuestos de los contribuyentes que el Estado puede proporcionar lo que es estrictamente necesario, y es obvio que los free riders también se benefician de esto. El segundo argumento sería la gran desigualdad que produce la evasión de impuestos. ¿En qué sentido? Los valores de los impuestos están dados por ciertos factores como lo son, por ejemplo, la capacidad de pago de las personas. En ese sentido, por decir así, si una persona es más rica, tiene más capacidad de pago, dado que tiene mayores ingresos que los demás, ¿sí? Entonces se supone que estas personas deberían pagar los impuestos y ayudar más a el equilibrio de la economía. En ese sentido,
si estas personas dejaran de pagar los impuestos, pues el Estado obviamente va a dejar de realizar inversiones. Entonces va a ser muy difícil reducir la brecha de desigualdad existente, porque no se va a poder invertir en cosas como lo son la educación. En conclusión, la evasión de impuestos sí es en gran parte responsable de que los países no avancen económicamente. Si no hubiera evasión, los países tendrían mucho más dinero que podrían destinar al cubrimiento de necesidades públicas colectivas, beneficiando así a quienes más lo necesitan y disminuyendo la brecha de desigualdad. Es por esto que como grupo estamos de acuerdo con aquellos agentes morales que a la hora de pagar los impuestos que les corresponden piensan: estoy ayudando a que poco a poco mi país avance y crezca económicamente.